Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José de Armas y hoy les voy a conversar acerca de la comunicación y el proceso de socialización. Primero que nada, la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones medidas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y pues tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. La socialización, por otro lado, es un proceso de aprendizaje de normas, reglas, regulaciones, valores y actitudes de la sociedad. Es un proceso que comienza desde la vida, desde que un bebé nace y desde que entra en la niñez hasta la muerte de una persona. La socialización es un proceso vital de aprendizaje a través del cual la sociedad existe. Cada sociedad, por así decirlo, valga la redundancia, socializa a sus miembros de acuerdo con sus propios valores. Por ejemplo, si un bebé ingresa a la sociedad estadounidense luego de haber nacido, él o ella socializa de acuerdo con las características de la sociedad estadounidense. Del mismo modo, los niños de las sociedades rusas están siendo socializados de acuerdo con las características de las sociedades rusas. Un hombre aprende formas, actitudes, comportamientos, idiomas y culturas de una sociedad a través del proceso de socialización. Por esto es que este es tan importante para nosotros en cuanto a la integración de una sociedad. Hoy les voy a conversar acerca de la noción de estratificación y diferenciación social. La clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva o social, poder adquisitivo o económico, o por la posición dentro de la burocracia de una organización destinada a tales fines. Estos vínculos pueden ingresar o ser generados por intereses u objetivos que se consideren comunes y refuercen la solidaridad interpersonal. La formación de un sistema de clases depende del hecho de sus funciones sociales que sean, independientemente de la existencia de una vinculación orgánica, mutuamente dependientes a un marco más social, un marco mayor. Y en cuanto a la diferenciación social, es el proceso por el cual se forma una estructura social, la cual está compuesta por diferentes partes, ya que existe una sociedad, posición y pues papeles diferentes también. Los individuos se diferencian entre sí porque tienen diferente posición, diferentes estatus y diferentes papeles a desempeñar distintas funciones o roles. El estatus para poder ocupar una posición necesita tener determinado un rol, y para tener determinado un rol tiene que tener determinado un estatus. Ambos por ende están relacionados mutuamente, pues el estatus es lo que es el rol y el rol es lo que uno hace. En otro orden de ideas les voy a hablar acerca de las clases sociales, Estado y poder. Las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se divide la sociedad tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos. Las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social, lo económico, como la riqueza, el acceso a la educación, el poder político, el poder adquisitivo, creencias, valores, hábitos de consumo, entre otros. En el uso cotidiano, por otra parte, el término Estado
Se concibe como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Estado, como sinónimo de sociedad, pues se puede llamar así, políticamente organizada. Por otro lado, el poder se define como la capacidad de algo, la posibilidad que tiene una persona o un grupo para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, existen distintos grados de intensidad y formas de poder, y no debe confundir el poder de manipulación, extorsión o violencia. Ahora les voy a conversar acerca de la sociedad occidental actual y el proceso de evolución de las sociedades. Con los términos cultura occidental, civilización occidental, mundo occidental, sociedad occidental, civilización europea o civilización cristiana, pues se hace referencia al conjunto de normas sociales, valores éticos, costumbres, tradiciones, creencias religiosas, formas de Estado, sistemas políticos, artefactos y tecnología, pues que tienen su origen o están asociados a Europa. Sin embargo, el término también se refiere a espacios extraeuropeos, en concreto a aquellos territorios cuya historia están fuertemente conectadas con Europa debido a la colonización, la cual conllevó a su consecuente influencia cultural mediante la inmigración. Así, territorios de América como Estados Unidos o de Oceanía como Australia, pues son territorios de mayoría demográficamente en Europa y los que por ende hablan idiomas, valga la redundancia, de origen europeo. Por otro lado, el evolucionismo social es el término que define los cambios que se dan en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más compleja. Está basado en teorías que acreditan a sociedades con términos de estado primitivo, que gradualmente se tornan más civilizadas con el pasar del tiempo. Y bueno, el evolucionismo social, por ende, está formado por ideas como la de Charles Darwin, Herbert Spencer y Lewis Henry Morgan, pues sus pensamientos en la teoría evolutiva de Darwin, por la cual Spencer acuñará más adelante el término de darwinismo social y que Morgan utilizará para analizar a las tribus norteamericanas con el estudio de la iroqueses. Pues el objetivo está en uno de sus estudios, que no es la evolución de las instituciones individuales aisladas dentro de un contexto social, sino principalmente la evolución de la sociedad como un todo. Y por último, para abarcar todo este tema, pues los procesos de sustitución de importaciones y las características de la población venezolana es lo que vamos a conversar para cerrar este último tema. La industrialización por sustitución de importaciones es un modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados a través de mecanismos de política económica, tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial. Las características de la población de Venezuela, para poder cerrar todo este ciclo de lo que englosa este tema, está la arquitectura como principal característica, ya que esta es una de las más importantes de nuestro país. La arquitectura colonial de algunas poblaciones de Venezuela, como La Guaira, la ciudad de Coro en Venezuela, en la década de 1970 tuvo lugar un proceso que fue protagonizado por ciudadanos de origen sudamericano, debido a que el desarrollo de la economía venezolana y el recesivo de sus países de orígenes en la actualidad, en diferencia de la actualidad, todas estas migraciones han dado origen a una población completamente integrada entre sí, donde no existe ningún tipo de conflicto interracial. La población de Venezuela, según estimaciones para el año 2015, era de 31 millones de habitantes aproximadamente, con una densidad demográfica más o menos aproximadamente de 30 habitantes por kilómetros cuadrados.
Ahora, para terminar, vamos a conversar acerca de las nuevas tendencias de la comunicación, y dentro de este tema voy a conversar acerca del rol del periodismo en la actualidad social, sobre la sociedad, comunicación y globalización. La prensa juega su rol como se prevé en sociedades latinoamericanas con procesos políticos en construcción. El rol es importante, complejo, contradictorio, consejo ideológico e interés económico. Uno, es importante porque ha tenido y tiene gran influencia en el desarrollo de los procesos sociopolíticos. Pues también el rol de complejidad. El tercero, pues la prensa es contradictoria. El cuarto es un sesgo ideológico. El quinto, interés económico. Y el sexto, priorizar lo sensacionalista. Por ejemplo, un hipotético hijo clandestino del presidente de la República ocuparía mucho espacio en la prensa antes que el esfuerzo conjunto de un pueblo por construir un puente. El séptimo, pues también puede ser grupos de presión. Por ejemplo, en torno a los medios de comunicación existen grupos de presión que tratan de influir sobre la orientación y el contenido de la prensa. Eso no puede estar ocurriendo dentro del rol de lo que es el periodismo, porque por eso es que es profesional. El 8 puede ser limitación profesional y el 9 relativismo moral. Por otra parte, en otro orden de ideas, hablando acerca de la sociedad, proviene del latín societas. Es un concepto polisémico que designa a un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos, como sociedad humana o sociedades humanas en plural, como entre algunos animales, por llamarlos sociedades animales. La comunicación proviene también del latín, pero este latín se refiere a comunicatio. Es la acción consciente. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de su receptor. Para finalizar y culminar este video, pues vamos a hablar acerca de la globalización, la cual es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les dan carácter global. La globalización, por así decirlo, es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y pues que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable y pues de liberación o de liberización, de democratización en todo el ámbito de la cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, también en sus relaciones nacionales e internacionales. Pues la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le dan un carácter global. Pues la globalización a menudo es identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática. Es importante de verdad el proceso jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales en cuanto al ámbito de la globalización.